Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de su programa Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez y les doy la bienvenida. Tenemos un programa más de entrevistas. Es mitad de semana, es miércoles, ya es 23 del mes de febrero. Se nos está yendo de volada este segundo mes del 2022, así que hay que aprovecharlo al máximo. Y hoy nos acompaña el regidor Luis Cisneros. Él pues está repitiendo en el Ayuntamiento de Guadalajara, ha sido reelecto en el Ayuntamiento de Guadalajara, es también presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Estuvo en la pasada administración, así que seguramente ya lo conocen, han visto su trabajo, pero ahorita nos va a platicar un poquito más sobre lo que está haciendo en este segundo periodo que le toca ahora con la administración de Pablo Lemus. Regidor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Con el gusto de estar en el Búnker Informativo. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y bueno, a ver, primero platíquenos, ¿cómo le va en esta segunda etapa, en este segundo periodo que le toca, otros 3 años más que va a estar pues aquí como regidor en el Ayuntamiento Tapatío? Sí, tengo el privilegio de servir a mi ciudad en segunda ocasión como regidor del ayuntamiento. Para mí, por supuesto, es un privilegio. La pasada administración acompañando al entonces alcalde Ismael del Toro y en esta ocasión con el presidente Pablo Lemus. Dos estilos de gobierno distintos, pero ambos con el compromiso de servir a la ciudad. A ver, ¿qué es lo que caracteriza a este nuevo gobierno? Yo percibo en Pablo Lemus de entrada la experiencia de ya haber sido alcalde 6 años en Zapopan. Tiene un equipo de trabajo muy consolidado alrededor de programas que ya han sido exitosos en su gestión de gobierno en Zapopan. Yo observo en él 3 principales ejes de acción. Veo esta estrategia de la principal que me parece nos debe ocupar a todas las autoridades en el Estado, que es la de la seguridad pública, recuperar la seguridad. Se ha hecho una inversión muy importante en equipar a la policía municipal a través de esquemas que, dada la estrechez presupuestal de las administraciones municipales, es muy poco el recurso con el que se cuenta. Por una parte, se redujo la nómina, se destinó buena parte de esos recursos que antes eran para el pago de nómina y también se está trabajando en una reestructuración de la deuda para poder dirigir esos recursos que se utilizaban para el pago de intereses de la deuda contraída por anteriores administraciones, debo decirlo. La deuda que se contrajo y que actualmente el ayuntamiento está pagando fue del 2009, la más reciente. Entonces, parte de esos recursos fueron destinados también para el tema de seguridad. Se pretende contratar a 300 nuevos policías. Se destinaron más de 700 millones de pesos para un esquema de arrendamiento de casi 750 entre patrullas, motocicletas y diferentes vehículos como bicicletas y también pues, autos eléctricos compactos que permitan el patrullaje en el centro histórico y en otros puntos que son muy conflictivos en materia de seguridad para la ciudad. Y bueno, también otro de los ejes de estos 3 de los que yo te hablaba es el de la reactivación económica. Sí. En ese sentido también se ha querido fortalecer la recuperación, sobre todo de los negocios que se vieron afectados por la pandemia. Uno de ellos es el sector gastronómico, el sector de los restaurantes y cafés. Y negocios pequeños también, ¿no? De comida y todo eso, que bueno, pues se vieron afectados. Sí, en Guadalajara tienes alrededor de 10,000 establecimientos de venta de alimentos, con todo lo que esto representa en derrama económica, en empleo, y que se vieron particularmente afectados por estos casi ya 2 años que vamos a cumplir de pandemia. Una de las iniciativas en las que a mí me tocó ser parte junto con el alcalde Lemus, lo suscribimos ambos, fue para permitir
que en los corredores gastronómicos de la ciudad tenemos 5, que es lo que es Paseo Alcalde, Avenida México, López Cotilla, tenemos Chapultepec y tenemos Punto Sao Paulo. En estos corredores gastronómicos los dueños de restaurantes y cafés puedan solicitar un permiso para poder sacar su mobiliario y ofrecer sus servicios afuera, al aire libre, para gozar. Sobre todo estamos pensando en el tema del centro histórico. El centro histórico se le ha invertido mucho en infraestructura, se creó el Paseo Alcalde, está actualmente en proceso de licitación todos los espacios que estaban alrededor del Parque Morelos en lo que era Ciudad Creativa, lo que es Ciudad Creativa Digital. Recordarás que en su momento se pensó en hacer allí las villas panamericanas, entonces se compraron muchos terrenos que actualmente están en desuso. Y una de las políticas ejes también de la administración que tiene que ver con la recuperación del centro histórico es fomentar la vivienda en el centro histórico. Porque durante el día, pues sí hay mucho comercio, hay mucho... Sí, trabajo, toda la gente que está allá, pero viven, y de lo que se habla, claro, es que viven como en otras partes de la ciudad, incluso en otros municipios, pero no en esa parte del centro, y se convierte por la noche pues ya en algo muy solito. Muy solitario, riesgoso, con una percepción de inseguridad importante, y que incluso es un espacio donde hay también muchas personas en situación de calle, precisamente porque las condiciones lo permiten. Hay casas abandonadas en deterioro que incluso representan un riesgo a la seguridad. Entonces, esta política de repoblación del centro histórico, que también tiene que ver con recuperar a los tapatíos. Antes Guadalajara era pues la ciudad más poblada del estado, y ahora ya lo es Zapopan. Zapopan es el municipio que más jaliscienses tiene. Por primera vez, en el último conteo del INEGI se reflejó esta realidad, precisamente por esa situación que tú señalabas. En Guadalajara mucha gente trabaja, mucha gente transita, pero se va a dormir a otros municipios. Entonces la política de ofrecer vivienda, que tiene que ser accesible además. Actualmente la vivienda que se ofrece en la ciudad es muy costosa, tanto para rentar como para comprar, claro, casi imposible. Y entonces lo que se está haciendo con estos terrenos en los alrededores del Parque Morelos, ya se licitaron 3 de ellos para construir vivienda accesible para los tapatíos, también en este esquema de renta o de vivienda temporal a través de plataformas, ¿no? Es decir, queremos que la gente se venga a vivir al centro histórico y que eso a su vez reactive la economía y que permita que los negocios también florezcan por la noche, ¿no? Que tengamos una oferta gastronómica y de vida nocturna, ¿por qué no?, en el centro, y con todas las bondades que esto implica. Entonces, está la reactivación económica, está esta iniciativa de que los restaurantes puedan ofrecer, imagínate en el Paseo Alcalde, tomarte un café, leer un libro, conversar con tus amigos, gozando de la riqueza arquitectónica que tiene el centro, ¿no? Y para el turismo también es algo muy atractivo, ¿no? Toda esta parte del centro y de lo que se va a estar trabajando. Y otra, bueno, pues esta iniciativa que lo trajo aquí a Búnker Informativo, también para que nos platique, pues tiene que ver un poco también ahí con el centro de Guadalajara y también con algunas otras zonas importantes de la ciudad, como lo es Chapultepec, como lo es Providencia. Usted nos platicará ahorita un poquito más de esta iniciativa que ha presentado, que tiene que ver con la seguridad y también con la movilidad, claro, de las motocicletas. Platíquenos. Sí, justamente pensemos en Chapultepec. Es una zona de visitantes, de entretenimiento muy exitosa en la ciudad. Sin embargo, es también ahí donde se presenta el mayor número de robos, de asaltos a la persona, de despojos de sus celulares, de sus bolsas, de sus... incluso se presenta en los llamados robos conejeros, porque también hay muchas instituciones bancarias, y esto suele suceder con los llamados motorratones, ¿no? Los motoladrones, que les llaman, que generalmente son un par de individuos en una motocicleta de bajo cilindraje que aprovechan cualquier descuido para arrebatar los celulares, las bolsas o los objetos de las personas, objetos de valor, o dar cristalazos, ¿no?, en los vehículos que quedan estacionados.
Y esto ocurre en puntos que son muy concurridos, donde hay una vida nocturna, donde hay una oferta importante, insisto, de entretenimiento, restaurantes, cafés, etcétera, como también ocurre en Providencia. Entonces, la iniciativa que yo estaré presentando en la siguiente sesión de Cabildo tiene que ver con prohibir a aquellos motocicletas con 2 pasajeros que circulen por Paseo Alcalde, que es una de las zonas que precisamente cuando hablábamos de esta iniciativa de permitir a los cafés salir y ofrecer sus alimentos en el espacio público, en las banquetas, pues también nos decían, oye, pero tiene que haber seguridad. Claro. En el centro histórico, en el Paseo Alcalde, también suele ser un punto donde se dan mucho este fenómeno de los motoladrones. Entonces, ya el alcalde Lemus, a propósito de este estilo dinámico, acudió al Congreso, tuve ocasión de acompañarlo junto con compañeras y compañeros regidores y regidoras, y solicitó a la bancada de Movimiento Ciudadano que revisaran la ley de movilidad para otorgarle facultades a la policía municipal de que puedan detener en la calle a aquellos motociclistas que estén transitando sin un casco, que no tengan sus chalecos, que no porten visiblemente la identificación de esas placas, es decir, que tengan una falta a la ley de movilidad, a los reglamentos de movilidad. Que estos operativos empezaron casi desde que llegó o desde que iniciaron estas administraciones. Se dan de manera coordinada con la Secretaría de Vialidad, con la Secretaría de Seguridad, con la Policía Vial, porque el municipio como tal no tiene la facultad de detener a alguien por una falta de movilidad, como pudiera ser el no portar el casco. Entonces se dan estas llamadas volantes de manera coordinada con diferentes dependencias y coordinaciones. El municipio por sí solo no puede hacerlo. Sí. O sea, si tú vas a una patrulla y ves a una motocicleta con 2 personas que no tienen su identificación de las placas, el policía como tal, el municipal, no puede detenerlos. Entonces, con esta iniciativa que establecería restricciones para estos motociclistas dentro de estas zonas que estamos planteando, que es Providencia, es Chapultepec, es el centro histórico en un polígono y el Paseo Alcalde, 4 zonas de la ciudad, entonces sí ya tendría la policía municipal la facultad de detenerlos, de revisarlos. Fíjate, el año pasado se identificaron y se detuvieron 320 motocicletas relacionadas con algún delito. Y de estas 320 motocicletas, 280 no tenían papeles. Es decir, se presume incluso que fueron robadas para cometer ese delito. Si tú le permites a nuestra policía municipal que detenga a un motociclista, una pareja de motociclistas, y les solicitas con todo respeto a los derechos humanos, con un protocolo debidamente revisado, implementado, y revisa sus documentos de entrada para ver si tienen la legítima propiedad del vehículo. Segundo, pues revisar quizá las pertenencias y te podrás encontrar casos donde muchos de ellos portan armas, ¿no? Que es como también cometen sus delitos, incluso asesinatos. También suele ser las motocicletas un medio para Claro, ello. y es que hemos visto últimamente también, digo, todos los días prácticamente en redes sociales o en las noticias, que vemos pues diferentes delitos que se cometen con personas que van a bordo de una motocicleta. Incluso que tan fácil como sacan una arma y le disparan a una persona, ¿no? Entonces, pues me parece una iniciativa bastante interesante que, bueno, pues a lo mejor ahí va a haber un poquito de dudas. Por ejemplo, Tony tiene una motocicleta, él quiere ir al centro de Guadalajara, ¿lo van a estar deteniendo para revisar, para pedirle si tienen pues todo en orden, todo en regla, o si va acompañado? Sí va acompañado, sí va acompañado. Y también hay excepciones. Está la excepción de que si es un repartidor de algún negocio debidamente uniformado, o bien de estas plataformas que son muy utilizadas para el reparto de alimentos por internet, también tienen el permiso para poder acceder a esta zona sin ser revisados, digamos, sin que la policía municipal pueda solicitarles que se identifiquen, y obviamente pues las corporaciones de seguridad, de las corporaciones de salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Protección Civil, etcétera, y
las personas que residen en el lugar, porque si tú vives en el centro histórico o en Chapultepec y quieres llegar a tu casa y te mueves en motocicleta, pues también tendrás la posibilidad de hacerlo. También, derivado de la presentación que hicimos de la iniciativa, se nos han acercado algunas asociaciones de los bikers, que son motocicletas pues ya de un alto cilindraje, y estamos con la mejor disposición de dialogar con ellos y que también puedan acreditar a sus miembros. Algo que es muy importante es que lo estoy planteando como una medida de emergencia que tendría vigencia solamente durante 6 meses. ¿Por qué? Porque después de estos 6 meses tendríamos que revisar la estadística delictiva, ver si funcionó, ver si en efecto logramos abatir el delito, el robo a personas, incluso el despojo de camionetas, como lo que tú señalabas, en las motos van y te encañonan con una persona y pues te quitan tu camioneta, ¿no? Entonces, todos los delitos que se cometen normalmente con el uso de una motocicleta en complicidad con alguien más. Si logramos nosotros reducir los delitos en estas zonas, ¿por qué estas zonas? Bueno, porque son donde más se presentan estos incidentes. He escuchado también comentarios que me dicen, oye, pero ¿por qué nada más en Chapultepec? ¿Por qué no te vas al oriente de la ciudad? Porque, bueno, muchas veces ocurre. Incluso la mayoría de estas motocicletas que se ha detectado que son utilizadas para cometer un delito, pues vienen algunas de Tlajomulco, otras de Tonalá, es decir, vienen de la periferia de la ciudad, pero es aquí donde encuentran condiciones del flujo de personas suficiente como para poder cometer sus atracos, ¿no? Entonces, si después de estos 6 meses observamos que el comportamiento delictivo se traslada a otras zonas de la ciudad, pues ya veríamos, 1, si sigue vigente la medida, 2, qué hay que corregir, y 3, si es necesario adecuarlo a otras zonas o permanecer en donde estamos atacando. Y también es importante decir que es una medida emergente, insisto, en tanto también el Congreso resuelve sobre las facultades que tendría la Policía Municipal para poder combatir algunas faltas viales, que no serían todas, sino serían muy específicas, como puede ser el que vayas con vidrios polarizados, por ejemplo, en una camioneta. Sí. Es decir, no se pretende que la Policía Municipal vaya y te detenga porque no tengas tu cinturón de seguridad, sino solamente aquellas faltas viales que tienen correlación con el tema de inseguridad o con un tema de la comisión de delitos. Y también hay otro riesgo aquí en esta parte de enfocar a lo mejor estos esfuerzos operativos en algunas zonas, porque luego también esa zona está más vigilada y empiezan como a irse hacia otras zonas donde a lo mejor pues no solían estar presentes, ¿no? O por ejemplo, en Chapultepec y a lo mejor que se vayan hacia la zona de la Moderna porque, bueno, pues esta ya está vigilada y entonces nos vamos para otra donde no está todavía completamente, pues no están vigilando o no están supervisando tan como en esa zona pudiera ser. Sí, por supuesto. El problema ahorita está allí. Hay mapas de calor que lo identifican, que la Comisión de Delitos sea principalmente en Avenida Hidalgo, en Chapultepec, en Providencia, en Montevideo. Es decir, hay algunas zonas que están muy identificadas como de riesgo para esta situación. Seguramente es una situación también dinámica que responde a las estrategias de la policía, de la autoridad y como responden los delincuentes, tendrá que irse ajustando. Creo que lo peor que podemos hacer, y aquí me refiero en lo personal como representante popular, es a no proponer medidas que pueden resultar polémicas. Se ha dicho, por ejemplo, que va contra el libre tránsito. El libre tránsito, la Constitución, y que pueden salir ahí personas que digan, o defensores, ¿no? Y muy válido ese criterio. Sin embargo, también decir que hemos estudiado el tema y el libre tránsito en efecto corresponde a las personas, más no necesariamente a los vehículos en los que se trasladan. Por supuesto que tú no puedes restringir el acceso al centro a cualquier persona, pero sí puedes, y de hecho lo hacemos, a vehículos de peso. No pueden pasar tráileres pues, a la zona del centro histórico. Es lo mismo, ¿no? O sea, sí tenemos la facultad de reglamentar el tránsito vehicular, no así limitar el paso de las personas, ¿no? Entonces esto sí lo tenemos estudiado. El tema del respeto a los derechos humanos, los protocolos tienen que ser muy, muy cuidadosos, muy pulcros. Y insisto,
Ha funcionado además en otras ciudades de otros países, en Bogotá, Colombia, en Medellín, que tuvieron un problema muy importante relacionado al narcotráfico y a los sicarios. Allí ya se establecieron medidas en este sentido, resultaron exitosas. Como representante popular estoy obligado a proponer soluciones, sobre todo ante un problema tan grave como es el de la inseguridad. Claro, y de todos los días, es el pan de cada día. Y bueno, sí hemos visto ahí como parte justo de estos operativos antimotoladrones, como algunos les llaman, que bueno, pues sí ha habido una disminución en la comisión de los delitos, principalmente pues en estas zonas, pero bueno, se tiene que seguir reforzando, se tiene que seguir haciendo. Y ahora, ¿cuándo presenta su iniciativa y cuál tiene que ser como ese camino para que pueda empezar o que pueda entrar ya en vigor? La siguiente sesión a la que estamos convocados es el próximo lunes. Sí. Yo estaré ya presentando la iniciativa que se derivará a la comisión que corresponda. Habré de proponer que sea a la Comisión de Movilidad, que es la que me toca presidir, con la coadyuvancia de la Comisión de Seguridad. Y derivado de todas las opiniones, tanto a favor como en contra, que a propósito de esta intención he venido recibiendo, que he rescatado en redes sociales, que invito también a quienes nos están viendo, que están escuchando, que pues opinen, sí. Porque finalmente a partir de esas opiniones es como habremos de construir, espero yo, la mejor propuesta. Puede rechazarse mi propuesta, finalmente es una iniciativa que se somete a la consideración de las regidoras y los regidores, y yo lo que espero es de que resulte fortalecida, enriquecida con las opiniones de todas y de todos, y que tenga posibilidad de prosperar y dar los resultados que todos deseamos. Que tenga la aprobación y que bueno, pues ahí pueda ponerse en marcha y que efectivamente dé los resultados que se están esperando. Regidor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por último, el tiempo se nos acaba, pero por último preguntarle, ¿qué otros temas vienen? ¿En qué más va a seguir trabajando? Bueno, además quiero compartirles que hemos estado trabajando en una pues, iniciativa que tiene que ver con sustituir el cableado aéreo y pasarlo por debajo, es decir, sustituir el cableado aéreo por subterráneo. Hay muchos lugares en la ciudad donde vemos una maraña de cables que afecta no solamente la imagen urbana, sino también la seguridad y la prestación de servicios. Pasan los vehículos altos y se llevan la luz, el internet. Y deja toda la manzana ahí sin internet, sin luz, sin nada. Y hemos estado dialogando con las diferentes empresas que ofrecen el servicio de telecomunicaciones, de cables, encontrando muy buena respuesta, y espero también en otra ocasión que nos hagas el favor de invitarnos, platicarles de los avances de esa iniciativa. Muy bien, muchas gracias. Me hizo recordar justamente a un alemán que ya tiene hace como, yo creo, más de una década que estuvo aquí en Guadalajara, y me daba mucho, me causaba un poco de gracia porque le tomaba fotos a todos los tinacos, a los cables. Y yo decía, ¿por qué le tomas fotos a todo? Y se sorprendía porque decía, es que en Europa no ves esto, no ves la gran cantidad de cables que hay, pues algunos así como todos amontonados y demás. Entonces, y de hecho, con quien hemos estado dialogando y estamos por suscribir un convenio es con el gobierno de Holanda, de los Países Bajos, porque lo que planteamos nosotros y hacen allá en Europa, y lo hacen con tecnología holandesa además, es generar ductos subterráneos para el servicio de electricidad, para el servicio de telecomunicaciones, de cable y de internet, para obviamente la telefonía, y algo que es muy importante, la red hidráulica, que nuestra red hidráulica tiene muchos, es muy vieja, muy antigua, genera mucho desperdicio de agua, e incluso también está tan gastada que llega el agua café, marrón, y tiene que ver también con los tinacos, porque como llega a tan baja presión el agua, necesitamos almacenarla para cuando la necesitamos. En Europa eso no ocurre, en los Países Bajos no ocurre porque la tecnología que ellos tienen es de alta presión y te llega el agua potable a tu domicilio, se regenera, se limpia, y además llega a tan alta presión que no necesitas estarla almacenando en un tinaco, sino que te llega directamente a tus
las plantas altas, en fin, ¿no? Entonces, en este propósito que tenemos de sustituir el cableado aéreo por subterráneo, también tiene que ver con la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la ciudad. Pero de esto platicaremos después, si te parece bien y si me invitas, por supuesto. Claro que sí, aquí tiene su casa en Búnker Informativo, así que bueno, pues vamos a ahí estar pendiente de su trabajo y con mucho gusto luego se viene a platicarnos un poquito más de lo que está haciendo. Pues muchísimas gracias, regidor. Él es Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara, ya en este segundo periodo que está teniendo en el Ayuntamiento Tapatío. Así que, pues gracias, regidor. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a escuchar y ver este trabajo que realizó la diputada del PAN, Mirel Montes, que nos hace un reportaje sobre el Palacio Legislativo. ¿Cómo andan? Con el gusto de volverlas y volverlos a saludar. Otra vez nos encontramos acá en el centro, a un costado del Teatro Degollado, justo enfrente de Plaza Liberación. Nos vamos a encontrar un edificio que la verdad me gusta mucho, que quiero mucho por su historia, pero también por lo que representa para todas y todos los jaliscienses. Síganme. Pues acá andamos, en este lindo edificio. Ay, han de disculpar acá la calandria. ¡Adiós! Pues nuestro Palacio Legislativo, que está en Hidalgo 222 y que tiene muchas historias. Les cuento que aquí el Congreso del Estado cambió su sede hace apenas 39 años, el 5 de febrero de 1982, y se instaló la 49 legislatura. Justo tuvo a uno de sus legisladores más jóvenes que hemos tenido en la historia de Jalisco, el licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña. Era una legislatura que solamente contaba con 20 diputadas y diputados, y bueno, pues solamente una diputada. Uno de los tantos datos curiosos que el día de hoy les voy a platicar del Congreso es que en 1588 fue el convento de Santa María de Gracia. Esta 63 legislatura está integrada por 7 fuerzas políticas. Miren, acá está Susana, del Futuro. Al lado de ella está Erika del Verde. Donde está el puerquito es mi curul. Ahí están los de mis amigos del PAN. Luego de este lado están los del PRI. Allá atrás con Mara y con Quique de Hagamos. Y luego por... ahí está Lolis, del Partido Movimiento Ciudadano, y del lado izquierdo está Morena. Y bueno, recordarles que esta legislatura por primera vez tiene a 3 mujeres en la mesa directiva, su presidenta y sus 2 secretarias. Miren, por acá nos encontramos el ingreso al recinto de este Congreso. Actualmente estamos en la 63 legislatura. Y como un dato muy importante a destacar es que de los 38 diputados y diputadas que integran esta legislatura, pues tenemos mayoría de mujeres. Por primera vez Jalisco cuenta con 24 mujeres diputadas y 14 hombres diputados. La neta sí es algo que tenemos que celebrar y en la cual también tenemos que trabajar para seguir generando causas comunes donde todas y todos nos sumemos sin importar colores. Y bueno, pues ahora estas tomas son del interior del recinto. Estas sillas negras son, o se les denomina curules, que es donde se sientan las y los diputados a chambear. Aquí están los tableros de votación. Como pueden ver, este es el curul de Futuro, el curul del Partido Verde. Acá nos encontramos los curules del PAN, MC. Esa es la mesa directiva que funciona cada una de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias.